Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Representamos la información mediante gráficos estadísticos. Te preguntarás qué es un gráfico estadístico. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Existen muchos gráficos estadísticos, pero el día de hoy solamente vamos a ver dos. Tú te preguntarás ahora cómo se llaman estos gráficos que estoy mostrando. El primero se llama gráfico de barras, acá mostramos una barrita, gráfico de barras, y el siguiente se llama gráfico circular o también sector circular o gráfico del pastel o gráfico de torta. Recibe varios nombres este gráfico de acá. Este primer gráfico de barras ustedes ya lo saben hacer porque lo han hecho en clases anteriores, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es graficar nuestra primera tablita. Recuerdan que ustedes tienen una tabla donde preguntaban a las personas si habían sido discriminadas o no. Aquí dice construimos el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quienes sufren discriminación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hallar el de barras? Primero vamos a colocar una línea, dos líneas, una horizontal y la otra línea vertical. En la línea horizontal van las variables. En este caso mi variable es sí, no. Vamos a llamarle X, ¿sí? La variable X. En este caso le decimos variables, otros le dicen categorías. En la línea vertical va a ir tu frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta tú puedes enumerar a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 20. O también puedes enumerar en forma conveniente. En este caso yo estoy enumerando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Vamos marcando 5, 10, 15, 20. Lo que vamos a hacer es entonces hacer barritas en el sí y en el no. En el sí debe llegar a 10. Aquí lo tenemos, llega a 10, mira, llega a 10. Y en el no llega a 20. Aquí tenemos no y ha llegado a 20. Una vez que tenemos el gráfico, todo gráfico lleva un título. En este caso, nuestro gráfico va a ser sobre las personas discriminadas. También le podemos poner gráfico número 1 para distinguirlos de los demás. Ahora vamos a construir el gráfico del sector circular o gráfico circular. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. El ángulo del sector va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicada por 360. Recordemos de dónde salió esta frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa salió de dividir la frecuencia absoluta 10 entre 30, de esta forma. 10 entre 30. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dividir 10 entre 30 y multiplicarlo por 360. Además de ello, recordemos lo siguiente. Al efectuar, el ángulo del sector va a ser 10 por 30 entre 360. Podemos usar la calculadora y el ángulo va a salir 120. Esto me va a servir para hacer mi gráfica, porque al final en la gráfica lo que va a ir es el porcentaje, el H%. En el segundo, la segunda frecuencia relativa, recuerda que salía de dividir tu segunda frecuencia absoluta 20 entre 30. Vamos a colocar entonces 20 entre 30 y para el ángulo 20 entre 30 por 360 el ángulo va a salir 240. Hacemos nuestro gráfico. Vamos a llamarle cantidad de personas discriminadas. Mira, puedes hacerlo de dos formas. Escribir aquí en el 36, en el 33% sí adentro y escribir adentro del 67% no. Otra forma es escribirlo afuera pero colocar pintadito. Este pintadito verde significa sí, este pintadito naranjita no. Yo este gráfico lo he hecho con un programa. Así que me va a mostrar directamente el gráfico. Ustedes tienen que hacerlo con un transportador. Recuerden que se les ha enseñado en primaria a usar el transportador. Ahora tienen que usarlo para medir los ángulos, para que te salga exacto. O sea, ¿para qué te va a servir el transportador? Para que tú puedas colocar 120 o para que puedas medir 120. Mira, este ángulo que está acá, este ángulo es 120. ¿Por qué coloqué 33%? Porque como era el primero, corresponde a 33%. Este ángulo, observa, todo este ángulo mide 240. ¿Por qué coloqué 67? Porque estamos trabajando con el segundo y en el segundo, en el no, el porcentaje es 67.
Para nuestra segunda tablita, vamos a interpretar primero. ¿Qué podemos decir de la gráfica? Podemos decir que del gráfico interpreto que la tercera parte de los encuestados manifiesta haber sido discriminado en algún momento de su vida. O también puedo decir que el 33% de los encuestados dicen que sí han sido discriminados y el 67% manifiesta que no han sido discriminados. Ahora sí, veamos cómo es la gráfica para la segunda tablita. La segunda tablita era un poco más grande porque tenía más variables, ¿verdad? Vamos a ver entonces nuestro gráfico, primero el de barras, en la línea horizontal. Vamos a colocar las variables o también categorías, o sea, X, rasgos faciales, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. Y en la línea vertical va la frecuencia absoluta. Colocamos en el 1 una línea, 2, 3, 4, 5. Te puedes dar cuenta que aquí estoy enumerando del 1 al 5. En el anterior enumeré del 1 al 20, me parece. ¿Por qué hago eso? Mira, tú tienes que enumerar de acuerdo a lo que necesites, ¿sí? Si tú deseas, puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20. Pero para que la tabla no se haga muy larga hacia arriba, se va contando de 5 en 5 en la tabla anterior. En este caso, como son números pequeños del 1 hasta el 4, puedo colocar normal 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero, sigo colocando 6, 7. Lo importante es que tenga estos valores porque es donde va a llegar mi barrita. Rasgos faciales, observamos. Llega a 4. Muy bien, correcto, llega a 4. Discapacidad, la barra debe llegar a 2. Correcto. Color de piel, llega a 1. Muy bien. Lugar de procedencia también llega a 1 y otro llega a 2. Ya está mi gráfico de barra. Vamos a llamarle forma de discriminación. ¿Cómo hacemos ahora nuestro sector circular? Vamos a usar la fórmula, la misma que la anterior. Copiamos nuestra tabla. Recuerda que necesito la frecuencia relativa por 360. ¿De dónde salieron estas frecuencias? De 4 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10. Vamos a hallar el primer ángulo. Para la primera frecuencia relativa, 4 entre 10, vamos a decir la segunda frecuencia relativa, 2 entre 10, la tercera, 1 entre 10. ¿Por qué no he colocado la cuarta, la quinta? Porque se repite 1, acá está el 1, se repite el 2. Así que basta con que lo haga con estos y puedo copiar valores. Vamos a desarrollar el primero. Para hallar el ángulo va a ser 4 entre 10 por 360. Podemos usar la calculadora y va a salir 144. En el segundo tenemos 2 entre 10 por 360, sale 72 grados. El siguiente, 1 entre 10 por 360, sale 36 grados. Vamos a hacer ahora la gráfica. Aquí está. Observamos. Este 144 es el ángulo del primero, de los rasgos faciales. Recuerda que rasgos faciales es el color verde, es decir, todo esto es un ángulo de 144. ¿Cómo lo puedes medir? Con tu transportador. Y equivale a 40%, por eso he colocado 40%. El naranjita me dice que es la discapacidad. La discapacidad era 72 grados. Con el transportador pueden medir, mide 72 grados, que equivale al 20%. El rojito, color de piel, que es el 10%, en ángulo 36. Esto mide 36, que es 10%. Lugar de procedencia también mide 36, equivale al 10%, y otros nos dice el 20%, y ese 20% es lo mismo que decir, en este caso 72 grados, ¿verdad? Porque era 2 entre 10. Y aquí está nuestro sector circular. Le vamos a poner de título motivos de discriminación. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Podemos decir, del gráfico interpreto que el 40% de personas fueron discriminados por sus rasgos faciales y o físicos, un 20% por su discapacidad, un 10% por su color de piel, 10% por el lugar de procedencia y 20% de las personas respondieron que sufrieron otra forma de discriminación.
Veamos ahora el gráfico de barras para la tercera tabla. Colocamos entonces nuestra línea horizontal y vertical. En horizontal va la variable escuela, espacio público, lugares de consumo, y en la vertical va la frecuencia absoluta. En la escuela debe ser una barrita que llegue hasta 7. ¿Sí? Marcamos los números y ya está, llegó hasta 7. En espacio público, una barrita que llegue a 1. Ahí está. Lugares de consumo, una barrita que llegue a 2. Y ya está mi gráfico de barra. ¿Llega a 2? Claro que sí. Vamos a llamar al cuadro ámbito de discriminación. Pasamos a hacer nuestro sector circular. Copiamos la tabla y ya sabemos, ¿no? Hay que multiplicar la frecuencia relativa por 360. Tenemos nuestra primera frecuencia, 7 entre 10. La segunda, 1 entre 10. La tercera, 2 entre 10. Entonces ahora decimos 7 décimos por 360 sale 252. Un décimo por 360 sale 36. Y 2 décimos por 360, 72. Graficamos y aquí lo tenemos. En la escuela, 252 grados. Solamente, vuelvo a repetir, esto que acabo de hallar me sirve para medir el ángulo con transportador, pero lo que voy a colocar en mi gráfico es porcentaje. El 70% en la escuela mide 252 grados, es todo esto. 36% este pedacito en espacio público y el último en lugares de consumo el 20%, que es 72 grados. Es decir, este ángulo mide 72 grados, este ángulo mide 36 y todito esto sale, todito este ángulo verdecito del gráfico verde es 252 grados. ¿Qué podemos decir? Del gráfico interpreto que el 70% de personas fueron discriminados en la escuela, el 10% se sintió discriminado en un espacio público y el 20% de personas respondieron que fueron discriminados en lugares de consumo. Pasamos ahora con la tablita número 4. Vamos a construir el gráfico de barras y circular sobre si tu entorno causa o promueve discriminación. Aquí tenemos la tablita, hacemos nuestro gráfico de barras, ya sabemos que va en cada lugar. En el sí, la barra debe llegar hasta 17. Marcamos los números primeros, llega hasta 17. Y en el no, debe llegar hasta 13. Vamos a llamar a nuestro gráfico entorno que causa discriminación. Y para el sector circular, hacemos 17 entre 30 y luego 13 entre 30. 17 entre 30 por 360, 204. Y 13 entre 30 por 360, 156. Y aquí está nuestro gráfico. Entorno que causa discriminación. Tenemos el ángulo de 204 el primero, que va a ser la parte verdecita. Todo esto es el ángulo de 204. Sale 57% y la otra parte sale 156 grados, que equivale al 43%. Recuerden que el verdecito dijeron sí y el naranjita dijeron no. Del gráfico interpreto que el 57% de los encuestados respondieron que en su entorno familiar y amical han sido discriminados, mientras que el 43% menciona que sus amigos y familiares no discriminan. Muy bien, chicos, vamos a ver el reto. El reto es que ustedes representen en gráficos estadísticos la información de sus tablas de frecuencias. Ustedes han elaborado ya, muchos me han mandado sus tablas de frecuencias. Lo que tienen que hacer ahora es elaborar el gráfico para